El período Tudor fue una era de cambios significativos en la historia inglesa, caracterizada por la consolidación del poder monárquico, la reforma protestante y una corte real cada vez más elaborada y estructurada. En el corazón de esta corte, una serie de cargos y posiciones servían no solo para la comodidad personal de los monarcas, sino también como instrumentos cruciales para el ejercicio del poder y la influencia. Ya analizamos en detalle la historia y relevancia del llamado Groom of the Stool, pero en la corte otros empleados como el Lord Chambelán, el maestro de caballos y otros oficiales de la Casa Real desempeñaban funciones esenciales que iban mucho más allá de sus responsabilidades aparentes. Estos sirvientes, que a menudo eran nobles de alta alcurnia, tenían acceso directo y constante al monarca, convirtiéndolos en figuras de gran influencia política. El Lord Chambelán, responsable de la administración de la Casa Real y la organización de eventos ceremoniales, tenía una influencia considerable sobre la vida diaria de la corte y la distribución de favores reales. Bajo el reinado de Enrique VIII, este rol se convirtió en una posición de gran poder, con su titular ejerciendo control significativo sobre el acceso al monarca y, por ende, sobre las decisiones políticas. Otro cargo importante era el maestro de caballos, encargado de los establos reales, los caballos y el transporte del monarca. Este puesto no solo implicaba responsabilidad sobre una parte vital de la infraestructura de la corte, sino que también confería prestigio y cercanía al monarca, especialmente en una era donde las exhibiciones ecuestres eran una parte central de la vida aristocrática y ceremonial. Durante los reinados de María e Isabel I, los roles y la influencia de estos sirvientes de la corte evolucionaron significativamente. La reina María, con su breve y tumultuoso reinado, mantuvo una corte relativamente tradicional, mientras que su sucesora, con su reinado prolongado y su estilo de gobierno personalista, desarrolló una corte más compleja y ceremoniosa. Isabel utilizó su corte no solo como un centro administrativo, sino también como un escenario para la propaganda real y la demostración de poder y magnificencia. En esta segunda y última parte de la serie de videos dedicados a los empleados de la realeza, les explicaré de forma breve las funciones, responsabilidades y la evolución de otros sirvientes de la corte Tudor, destacando cómo estos roles reflejaban y afectaban las dinámicas de poder dentro de la corte real. Durante el periodo moderno temprano, el Lord Chambelán era uno de los tres principales funcionarios de la Casa Real, siendo los otros el señor mayordomo y el maestro de caballos. El Lord Chambelán era responsable de la cámara o la llamada casa sobre las escaleras, es decir, la serie de habitaciones utilizadas por el soberano para recibir visitantes cada vez más selectos, terminando en el dormitorio real, aunque el propio dormitorio pasó a funcionar de forma semi-autónoma bajo el encargado del taburete. Su departamento no solo proporcionó los sirvientes y otro personal, como médicos y guardaespaldas, los yeomen de la guardia y los caballeros pensionados, para atender íntimamente al soberano, sino que también organizó y proporcionó personal para ceremonias y entretenimientos para la corte. Tenía autoridad secular sobre la capilla real y, a través de la reabsorción del armario en la cámara, también era responsable de la oficina de obras, la casa de las joyas y otras funciones más alejadas de la persona del soberano, muchas de las cuales fueron reorganizadas y retiradas del ámbito del chambelán en 1782. Como otras responsabilidades de gobierno fueron delegadas a los ministros, el ordenamiento de la Casa Real quedó en gran medida al gusto personal del soberano. Para garantizar que la Cámara reflejara los gustos reales, el Lord Chambelán recibía órdenes directamente del soberano para transmitirlas a los jefes de los departamentos subordinados. Asistiendo al Lord Chambelán estaban los caballeros de la Cámara, quienes atendían las necesidades personales del monarca. Eran responsables de vestir al rey, servir las comidas en las cámaras privadas y asegurar la comodidad del monarca. Los caballeros de la cámara también actuaban como intermediarios entre el rey y otros cortesanos, facilitando la comunicación y gestionando el acceso al monarca. Su proximidad al rey les permitía ejercer una considerable influencia, haciendo que sus posiciones fueran altamente codiciadas dentro de la corte. En 1594, Lord Chambelán, Henry Carey,
primer barón Hanston, fundó la Compañía del Lord Chamberlain's Men, de la que William Shakespeare formó parte, siendo más tarde accionista de la compañía, y para quienes escribió la mayoría de sus obras durante su carrera. Henry Carey sirvió bajo Isabel I en ese momento y estaba a cargo de todos los entretenimientos de la corte, un deber tradicionalmente asignado al maestro de las fiestas, un diputado del Lord Chamberlain. Más tarde, en 1603, Jacobo I elevó a los hombres del chambelán al patrocinio real y cambió el nombre a los hombres del rey. Algunos de los lores chambelanes de los Tudor fueron Sir William Stanley, soldado inglés y hermano menor de Thomas Stanley, primer conde de Derby, el padrastro del rey Enrique VII. William Stanley luchó con sus tropas en varias batallas de la Guerra de las Dos Rosas. Habiendo sido leal a Ricardo III, Stanley cambió de bando en 1485 y de repente apoyó la candidatura de Lancaster Enrique Tudor al trono. Stanley es mejor conocido por su acción en la batalla de Bosworth, donde atacó decisivamente a los yorkistas bajo el mando de Ricardo, ayudando a asegurar la victoria de Enrique VII. Esto contrastaba con la actitud evasiva de su hermano mayor, el padrastro de Enrique, quien se sentía inhibido por el hecho de que Ricardo mantuviera a su hijo como rehén. En agradecimiento por su oportuna intervención, el nuevo rey otorgó muchos favores a Sir William, incluido el puesto de Lord Chambelán y chambelán de la tesorería. Sin embargo, en 1495 Stanley fue declarado culpable de traición y ejecutado por apoyar al pretendiente Perkin Warbeck. Aunque las pruebas eran circunstanciales, admitió el delito con la esperanza de que mediante una confesión completa escaparía de la ejecución. El rey, en parte para evitar enemistarse con su madre y su padrastro, al principio se mostró inclinado a perdonarle la vida a Sir William. Sin embargo, en última instancia, Enrique temía que al mostrar clemencia se pondría en peligro a sí mismo al alentar a otros posibles conspiradores. Como consecuencia, Sir William fue condenado a muerte y, unos días después, decapitado. Charles Somerset, primer conde de Worcester. Un noble y político inglés. Era el hijo bastardo de Henry Beaufort, tercer duque de Somerset. Fue investido caballero de la Jarretera alrededor de 1496. Tras su matrimonio en 1492, fue nombrado barón Herbert por derecho de su esposa, y en 1506 fue creado barón Herbert de Raglan, Chepstow y Gower. El 1 de febrero de 1514 fue nombrado conde de Worcester y en algún momento fue nombrado Lord Chambelán de la casa del rey Enrique VIII. En este cargo, Somerset fue en gran parte responsable de los preparativos para la reunión del Campo del Paño de Oro en 1520. William Paulet, primer marqués de Winchester, llamado Lord St. John entre 1539 y 1550 y conde de Wiltshire entre 1550 y 1551. Fue un lord alto tesorero inglés, lord guardián del Gran Sello y estadista. De hecho, William Paulet tiene la rara distinción de haber ostentado numerosos cargos en la corte y el gobierno inglés durante 4 de los sucesivos monarcas de la casa Tudor. Paulet disfrutó de una carrera notablemente larga durante la Reforma. Comenzó como católico, pero rápidamente se convenció de ver las cosas a la manera de Enrique VIII, una vez que se decidió la ruptura con Roma. Tras la disolución de los monasterios, fue recompensado con antiguas propiedades de la Iglesia. Bajo Eduardo VI se convirtió en protestante evangélico y persiguió tanto a los católicos romanos como a los conservadores de Enrique. Tras la adhesión de la católica María, Paulet anunció su reconversión y comenzó a perseguir a sus antiguos correligionarios protestantes, incluso denunciando al obispo Edmond Bonner por su laxitud al procesar a los herejes. Su esposa también encontró el favor de María. Pero tras la sucesión de Isabel, Paulet una vez más cambió de rumbo y se convirtió en un defensor del anglicanismo intermedio. En total, él profesó 5 cambios de rumbo religioso. Una vez, cuando le preguntaron cómo había logrado sobrevivir a tantas tormentas, no solo ileso, sino levantándose todo el tiempo, Paulet respondió: ya que en todo momento me mantuve siendo un sauce, no un roble.
William Paulet todavía estaba en el cargo cuando murió el 10 de marzo de 1572, muy anciano a sus 89 años, en Basing House, que ocupó para reconstruir y fortificar. Su tumba se encuentra en el lado sur del presbiterio de la iglesia de Basing. Quizás el más conocido de los chambelanes de la era Tudor fue el ya mencionado Henry Carey, primer barón Hanston. Un noble y cortesano inglés. Como ya dije, él fue el patrón de los Lord Chamberlain's Men, la compañía teatral de William Shakespeare. Henry Carey fue hijo de María Bolena, por lo cual era primo de la reina Isabel I. Fue nombrado Lord Chambelán de la casa en julio de 1585 y ocuparía este cargo hasta su muerte. Esto no impidió que Isabel lo nombrara para otros puestos en la corte. Sin embargo, en su lecho de muerte, y cuando la reina le ofreció crearle conde de Wiltshire, Henry se negó, diciendo: Señora, como usted no me consideró digno de este honor en vida, entonces no me consideraré digno de él en la muerte. El maestro del caballo estaba a cargo de los establos reales y del transporte del monarca. Este rol incluía supervisar el cuidado de los caballos, carruajes y el personal responsable de su mantenimiento. La posición era altamente prestigiosa, a menudo ocupada por un noble cercano al rey, reflejando la importancia del viaje y el transporte en la vida real. El maestro del caballo aseguraba que los viajes del monarca se llevaran a cabo de manera fluida y eficiente, ya fueran visitas oficiales de estado o retiros personales. Este rol requería un profundo conocimiento de los caballos y su cuidado, así como experiencia logística para gestionar los establos reales y coordinar los arreglos de viaje. El maestro del caballo también desempeñaba un papel ceremonial, liderando el séquito del monarca durante procesiones públicas y ocasiones estatales, simbolizando el poder y la grandeza de la corte Tudor. Entre los maestros de caballos más conocidos de la época Tudor se encuentran Charles Brandon, primer duque de Suffolk, amigo cercano y eventual cuñado de Enrique VIII, quien ostentó el puesto de 1513 a 1515. Y Robert Dudley, conde de Leicester, favorito de la reina Isabel I, quien mantuvo la posición de maestro de caballos desde la ascensión de la monarca en 1558 hasta 1587. El cuerpo militar británico más antiguo que aún existe, los Yeomen de la Guardia, o Guardia Real, fueron establecidos por Enrique VII en 1485. Y en esencia eran los guardaespaldas personales del monarca. Conocidos por sus distintivos uniformes rojos y dorados, eran responsables de la seguridad del rey. Los Yeomen de la Guardia acompañaban al monarca en sus viajes, custodiaban las entradas a las residencias reales y tenían deberes ceremoniales durante eventos significativos. Los Yeomen de la Guardia eran seleccionados por su fuerza física y lealtad, formando un cuerpo de élite que simbolizaba la autoridad y protección del rey. Su presencia en la corte y durante las apariciones públicas subrayaba el poder del monarca y la importancia de la seguridad dentro de la corte Tudor. Los Yeomen de la Guardia también jugaban un papel en la pompa y el espectáculo de la era, participando en ceremonias y procesiones elaboradas que reforzaban la grandeza y legitimidad de la monarquía. Los únicos relatos que dan una idea del tamaño de la Guardia durante los primeros años del reinado de Enrique VII provienen de Virgilio, que da un total de unos 200, y Francis Bacon, quien da un total de 50. Eguerdine ha reconstruido una lista de aproximadamente 100 terratenientes durante el primer año o dos del reinado de Enrique. Durante los reinados de Enrique VII y Enrique VIII, Eguerdine ha establecido que el tamaño fluctuó mucho entre la década de 1470 y aproximadamente 1540. En abril de 1489, Enrique VII llevó 200 terratenientes al norte de Inglaterra y un contingente de tamaño similar en 1500. Cuando Enrique visitó al archiduque Felipe de Austria en Calais. Sin embargo, para el matrimonio del príncipe Arturo con Catalina de Aragón en 1501, la Guardia contaba con 300. 8 años más tarde, en 1509, los nombres de 193 Yeomen figuran en los registros del Lord Chambelán para el funeral de Enrique VII.
Sin embargo, 300 yeomen se presentaron para la coronación de Enrique VIII. El mayor aumento en el tamaño de la guardia se produjo en 1513, durante la campaña de dicho rey en Francia. 2 años más tarde, 170 yeomen fueron despedidos como parte de un esfuerzo por reducir el gasto. Durante la década de 1520, el tamaño y los gastos de la Casa Real se redujeron en las ordenanzas de El Tam. La guardia probablemente estaba reducida a 80 miembros en ese momento. Eguerdine propone otra posible razón para la imposibilidad de determinar el número de yeomen de la guardia. Parece que los yeomen sirvieron en la corte por periodos de servicio específicos. Algunas de las ordenanzas domésticas indican que algunos servían trimestralmente, mientras que otros servían diariamente. Solo hay 2 registros contemporáneos de la librea del yeomen de la guardia durante el reinado de Enrique VII. El primero fue escrito por un heraldo que estuvo presente en el matrimonio del príncipe Arturo con Catalina de Aragón en noviembre de 1501. Los soldados de la guardia vestían grandes chaquetas de damasco, blancas y verdes, bellamente bordadas tanto en el pecho por delante como en la espalda por detrás, con guirnaldas redondas de ramas de vid, adornadas delante ricamente con lentejuelas de plata y oro, y en el medio una rosa roja, martillada con trabajo de orfebre, con brillantes alabardas en las manos. Muchas de las tareas diarias realizadas por la Guardia Real se describen en Yeoman. Las tareas adicionales realizadas incluyeron llevar antorchas al escoltar al rey hacia y desde la capilla real, aconsejar al oficial de cocina cuando preparar las comidas del rey, y durante las comidas. Se requería que un ujier circulara por las cámaras del rey, asegurando el buen servicio y el orden. Por la tarde comenzaría el ritual de toda la noche. Un yeoman ayudaría a un caballero pensionado a recolectar comida y bebida para el rey, en caso de que tuviera hambre o sed durante la noche. La comida y la bebida fueron entregadas al escudero del cuerpo que estaba de servicio en la cámara del rey esa noche. La lista de la guardia nocturna también fue entregada al escudero, quien era responsable de cerrar las puertas de la cámara. Luego vino la confección de la cama del rey para pasar la noche. Había 2 versiones del ritual. El antiguo orden requería que un terrateniente apuñalara el colchón de paja con una daga, buscando cualquier cosa que no debería estar allí. Luego se colocaron colchones de lona y pluma sobre el colchón de paja. El nuevo orden requería que un campesino saltara sobre las lonas y los colchones de plumas, rodara y los extendiera. Luego de realizar cualquiera de los procedimientos, se siguieron instrucciones precisas para colocar las sábanas, almohadas y cobertores sobre la cama. Los yeomen de la guardia nocturna que no servían dentro de la cámara del rey debían sentarse afuera en la cámara de guardia. 4 veces cada noche, los guardias encerrados dentro de la cámara del rey patrullaban el lugar y los yeomen en la cámara de la guardia patrullaban el palacio. Estaban atentos a señales de incendio, a cualquier disturbio que pudiera despertar al rey o a posibles ataques a su persona. Hay pocas menciones a la guardia en eventos reales durante el reinado de Enrique VII y no se detallan. Cuando el príncipe Arturo fue bautizado en la Catedral de Winchester en 1486, 5 yeomen de la guardia controlaron el acceso al escenario especialmente construido para la pila real. Cuando la princesa Margaret Tudor fue bautizada en Westminster en 1489, caballeros, escuderos y yeomen de la corona sostuvieron 120 antorchas frente a la capilla. Durante las 2 semanas de celebración del matrimonio del príncipe Arturo con Catalina de Aragón en 1501, la guardia se menciona varias veces en el registro del heraldo. Cuando el príncipe Enrique fue nombrado príncipe de Gales en 1504, algunos yeomen de la guardia lo vigilaron durante la noche anterior a la ceremonia. En el funeral de Enrique VII en mayo de 1509, 12 guardias elegidos, vestidos con librea negra, llevaron el ataúd real desde la puerta oeste de la antigua Catedral de San Pablo hasta el altar mayor para los yacentes. Al día siguiente, los yeomen llevaron a su antiguo líder a la abadía de Westminster. El resto de la guardia, también con librea negra, marchaba a pie, sosteniendo sus alabardas al revés. Un mes después, 300 guardias participaron en la procesión de la víspera de la coronación de Enrique VIII. Llevaban la librea verde y blanca del primer rey de la casa.
La mayoría de los yeomen llevaban arcos y flechas, mientras que los demás portaban alabardas u otras armas. Hubo varios festivales anuales y ceremonias especiales en los que muy probablemente participó la guardia, pero de los que no hay registros anteriores al reinado de Enrique VIII. La fiesta de Pentecostés en el castillo de Windsor, en honor de Dios, San Jorge y la noble orden de la jarretera se describe en detalle a partir de mayo de 1519. Incluye las procesiones, el servicio religioso y la fiesta posterior. Otra fiesta anual era la celebración de la Pascua, que solo puede deducirse de las cuentas de gastos reales. Enrique VIII era ostentoso y disfrutaba impresionando a los dignatarios extranjeros. Eguerdine cita la impresión que causó en el embajador veneciano su visita a la corte en el Palacio de Richmond en 1515. Fuimos conducidos a la presencia, a través de diversas cámaras todas adornadas con los más hermosos tapices, adornados con oro, plata y seda, pasando por las filas de la guardia personal, que consta de 300 alabarderos con petos de plata y picas en sus manos. Y, por Dios, todos eran tan grandes como gigantes, de modo que el espectáculo era grandioso. Al año siguiente, siendo 1520, Enrique VIII ordenó al capitán de la guardia, Sir Henry Mamey, que seleccionara a 200 de sus hombres más altos para acompañar al rey a su encuentro con Francisco I, rey de Francia, en el campo del Paño de Oro. Según se dijo, 100 yeomen debían ser montados en caballos adecuados. Alimentar a la casa real era una tarea monumental, gestionada por un equipo de cocineros y personal de cocina altamente capacitados. El maestro cocinero supervisaba la preparación de las comidas, asegurando que los alimentos cumplieran con los más altos estándares de sabor y presentación. El personal de cocina también incluía carniceros, panaderos y pinches de cocina, cada uno especializado en diferentes aspectos de la preparación de alimentos y el mantenimiento de la cocina. La corte Tudor era conocida por sus banquetes y festines lujosos, que mostraban la riqueza y sofisticación de la monarquía. Los cocineros y el personal de cocina jugaban un papel vital en la creación de estas exhibiciones culinarias, preparando platos elaborados y coordinando la logística de los grandes festines. También debían gestionar grandes equipos de ayudantes y aprender a trabajar en cocinas a gran escala, como las de los palacios de Hampton Court y Greenwich. Algunos de los cocineros más conocidos de la época fueron Robert Barley, cocinero durante el reinado de Enrique VIII. Su nombre aparece en los registros de la corte y se sabe que era responsable de la preparación de comidas para el rey y su corte. Barley no solo se destacaba por su habilidad culinaria sino también por su capacidad para organizar y dirigir un gran equipo de cocina. Otro cocinero destacado en la corte de Enrique VIII fue Christopher Bauer. Bauer tenía la importante tarea de supervisar la elaboración de los platos que se servían durante los banquetes reales. Era conocido por su habilidad para crear pasteles y tartas elaboradas, que eran una parte esencial de las festividades Tudor. John Bridges trabajó como cocinero en la corte de Isabel I. Los registros muestran que era un maestro en la preparación de carnes asadas, que eran un elemento central en las comidas Tudor. John Bridges también era conocido por su capacidad para crear salsas y acompañamientos que realzaban el sabor de los platos principales. La cocina en la corte Tudor estaba altamente organizada y jerarquizada. En la cima de esta jerarquía se encontraba el Master Cook, quien supervisaba todas las operaciones culinarias. Debajo de él, había varios niveles de cocineros, cada uno con responsabilidades específicas. Los Yeomen of the Kitchen eran responsables de las tareas diarias, como la preparación de ingredientes y la limpieza, mientras que los Grooms of the Kitchen se encargaban de tareas más específicas, como la gestión de los fuegos y hornos. La complejidad de las cocinas Tudor se reflejaba en su diseño. Las cocinas reales eran grandes y estaban bien equipadas, con múltiples fuegos, hornos y espacios de trabajo. Los cocineros tenían que coordinarse cuidadosamente para asegurarse de que todos los platos estuvieran listos al mismo tiempo y se sirvieran calientes.
Los cocineros de la corte Tudor desempeñaron un papel fundamental en la vida de la monarquía, no solo alimentando a la corte sino también contribuyendo a la imagen de poder y riqueza de la dinastía. A través de su habilidad, creatividad y organización, estos cocineros ayudaron a crear una cocina que reflejaba la grandeza y la sofisticación de la era Tudor. Sus contribuciones, aunque a menudo pasadas por alto, fueron esenciales para la cultura y la política de la época. Las mujeres también desempeñaban roles vitales en la corte Tudor, particularmente en el servicio de las reinas y princesas. Las damas de compañía eran mujeres nobles que atendían las necesidades personales de la reina, incluyendo el vestir, el aseo y la compañía a eventos privados y públicos. Estas mujeres a menudo actuaban como intermediarias entre la reina y otros cortesanos, ejerciendo una considerable influencia debido a su estrecha relación con la reina. Debido a su proximidad con las figuras de poder, las damas de compañía a menudo se convertían en confidentes y consejeras, requiriendo una gran discreción y lealtad. Algunos ejemplos notables de damas de compañía se cuentan a tres de las esposas de Enrique VIII, Ana Bolena, Jane Seymour y Catalina Parr, quienes se desempeñaron en este rol cortesano antes de ocupar la cama del monarca Barba Azul. Otra de estas damas bajo dicho rey fue Mary Selton, quien fuera prima de Ana Bolena y también sirvió a esta última como dama de compañía. Su vida en la corte estuvo marcada por la cultura literaria y la poesía, y se cree que pudo haber tenido una relación cercana con el propio rey Enrique. Susan Clarencieux, también conocida como Susan Tone, fue una de las damas de compañía más cercanas a María I. Proveniente de una familia católica devota, fue una fiel seguidora y amiga de la reina. Susan permaneció leal a María durante su tumultuoso reinado y se mantuvo a su lado durante sus problemas de salud y su eventual muerte. Jane Dourme, una mujer de gran belleza e inteligencia, fue otra importante dama de compañía de la reina María. Jane se casó posteriormente con el duque de Feria, embajador español en Inglaterra, y se estableció en España después de la muerte de dicha reina, continuando su vida en la corte española y manteniendo el contacto con la realeza inglesa. Catherine Ashley, también conocida como Cat Ashley, fue una de las damas de compañía más cercanas y queridas de Isabel I. Comenzó su servicio a Isabel cuando ésta era aún una princesa y continuó como su principal dama de compañía tras su ascenso al trono. Catherine actuó como una figura materna y consejera para Isabel, proporcionando apoyo emocional y práctico durante toda su vida. Blanche, o Blanca Parry, fue otra de las damas de compañía más leales y duraderas de Isabel. Sirvió a dicha reina desde su infancia y permaneció a su lado hasta su muerte en 1590. Blanca era conocida por su dedicación y su papel crucial en la administración de los asuntos privados de la reina, ganándose su confianza y respeto. Mary Sidney, hermana del famoso poeta Sir Philip Sidney, fue una dama de compañía muy influyente en la corte isabelina. Era una mujer educada y culta, conocida por su mecenazgo y su propia obra literaria. Mary mantuvo una relación cercana con la reina y jugó un papel importante en la promoción de las artes en la corte de la época. Bess de Hardwicke, conocida formalmente como Elizabeth Talbot, condesa de Shrewsbury, fue una de las mujeres más ricas y poderosas de Inglaterra. Sirvió brevemente como dama de compañía de Isabel I y es conocida por haber supervisado el encarcelamiento de María Estuardo, reina de Escocia. Bess era una hábil negociadora y constructora de propiedades, dejando un legado notable a través de sus edificios y su influencia en la política de la época. La señora de los ropajes era responsable de gestionar el vestuario y las joyas de la reina, una posición que requería tanto habilidades organizativas como un agudo sentido de la moda. La nodriza, que cuidaba a los bebés reales, tenía un rol crucial en asegurar la salud y el bienestar de la siguiente generación de la monarquía. Estas mujeres no solo proporcionaban servicios esenciales, sino que también moldeaban la vida social y cultural de la corte Tudor, influyendo en la moda, la etiqueta y el comportamiento cortesano. Catherine Ashley y Blanca Parry fueron encargadas del vestuario de la reina Isabel I, mientras que la conocida Anne Herbert, condesa de Pembroke, lo sería para su hermana Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique VIII.
Anne Herbert fue una figura importante durante el reinado de Eduardo VI y María I. Sirvió como señora de las túnicas también para esta última, organizando y supervisando su vestuario, que reflejaba la dignidad y el esplendor de la monarquía católica restaurada. Se dice que Anne tenía una gran influencia en la corte debido a su proximidad con la reina. El reinado de Enrique VIII ofrece un fascinante estudio de casos sobre la naturaleza compleja y multifacética de la corte Tudor. La casa del rey era una de las más grandes y elaboradas en la historia inglesa, reflejando su estatus y la grandeza de su reinado. La corte de Enrique VIII incluía una vasta gama de sirvientes, desde los oficiales de más alto rango hasta los asistentes más humildes, todos trabajando juntos para apoyar la vida diaria y los deberes reales del rey. El gentilhombre del retrete de Enrique VIII, Sir William Compton, ejemplifica la importancia e influencia de esta posición. La estrecha relación de Compton con el rey le permitió ejercer un poder significativo dentro de la corte, asesorando al rey en asuntos políticos y personales. El papel del gentilhombre del retrete en la casa de Enrique VIII destaca la intrincada red de relaciones y lealtades que definían la corte Tudor, donde el servicio personal y la influencia política estaban profundamente entrelazados. Los caballeros de la Cámara y el Lord Chambelán desempeñaban roles cruciales en la gestión del mundo privado de Enrique VIII, asegurando que las necesidades personales del rey fueran atendidas y que su hogar funcionara sin problemas. El maestro del caballo, supervisando los establos reales y los arreglos de viaje, simbolizaba la importancia de la movilidad y la ceremonia en el reinado de Enrique VIII. Los yeomen de la guardia proporcionaban un símbolo visible de la autoridad y protección del rey, mientras que los cocineros y el personal de cocina sostenían la vida diaria de la corte con su experiencia culinaria. El secretario del closet era un oficial eclesiástico de alto rango responsable del bienestar espiritual del monarca. Esta posición involucraba proporcionar consejo religioso, organizar servicios de adoración privados y asegurar la observancia religiosa del monarca. Durante los tumultuosos cambios religiosos del período Tudor, el secretario del closet desempeñaba un papel vital en guiar al rey o reina a través de complejas cuestiones teológicas y mantener la observancia religiosa de la casa real. La influencia del secretario del closet se extendía más allá de los asuntos espirituales, a menudo involucrando asuntos políticos y diplomáticos. Por ejemplo, durante el reinado de Enrique VIII, el secretario del closet estuvo estrechamente involucrado en los esfuerzos del rey por asegurar la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, lo que tuvo importantes implicaciones religiosas y políticas. La posición subrayaba la profunda interconexión entre la religión y la política en la corte Tudor. El guardián del guardarropa era responsable de gestionar la extensa colección de ropa y textiles del monarca. Este rol implicaba supervisar el almacenamiento, mantenimiento y adquisición de prendas, asegurando que el rey o la reina estuvieran apropiadamente vestidos para diversas ocasiones. El guardián del guardarropa también coordinaba con sastres, bordadores y otros artesanos para crear nueva ropa que reflejara las últimas modas y el estilo personal del monarca. La posición de guardián del guardarropa era crucial en proyectar la imagen y el estatus del monarca. La vestimenta no solo era una cuestión de preferencia personal, sino también un símbolo de poder, riqueza y sofisticación cultural. El guardián del guardarropa desempeñaba un papel clave en mantener este aspecto de la identidad real, asegurando que la apariencia del rey o la reina reforzara su autoridad y prestigio. El paje de la cámara de presencia era un joven noble que servía al monarca en una capacidad ceremonial y práctica. Los pajes a menudo eran seleccionados de familias prominentes y servían como parte de su formación para futuros roles en la corte o el ejército. Sus deberes incluían atender al monarca durante apariciones públicas, asistir con el manejo de los aposentos y proporcionar servicio personal cuando fuera necesario. Los pajes desempeñaban un papel importante en la vida cotidiana y ceremonial de la corte Tudor, aprendiendo las complejidades de la etiqueta cortesana y estableciendo conexiones que podrían beneficiar sus futuras carreras.
Su servicio también reflejaba el compromiso de las familias nobles con el monarca, fortaleciendo los lazos de lealtad y servicio que eran fundamentales para la estructura social y política de la corte Tudor. El periodo Tudor fue una era de cambio y esplendor, donde la vida cortesana estaba marcada por una elaborada jerarquía de sirvientes que desempeñaban roles cruciales en el funcionamiento de la casa real. Desde el gentilhombre del retrete hasta el paje de la cámara de presencia, cada posición tenía su propia importancia y contribuía al mantenimiento del orden, la seguridad y el esplendor de la corte. La interconexión de estos roles reflejaba la compleja red de relaciones personales y políticas que definían la vida en la corte Tudor, donde el servicio al monarca era tanto un deber personal como una fuente de influencia y prestigio. Y bueno amigos, termino esta corta serie de 2 videos sobre los empleados más importantes en la corte Tudor. Espero que les haya gustado. Y agradezco de antemano todos sus comentarios. De todos los trabajos peculiares que han visto en esta parte y la anterior, háganme saber cuál de ellos les ha parecido más interesante o importante. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.